Hola y bienvenidos, soy Francisco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental para entender la realidad de Ecuador y de gran parte de América Latina: el neoextractivismo, sus profundas continuidades coloniales y sus transformaciones contemporáneas. El extractivismo, según el economista y exministro de Energía y Minas ecuatoriano Alberto Acosta, implica la remoción de grandes volúmenes de recursos naturales poco procesados para la exportación, como la minería, el petróleo y la agricultura a gran escala. Este modelo, históricamente clave en Ecuador desde la colonia hasta la actualidad, se analiza bajo el concepto de neoextractivismo. Este término permite comprender la persistencia y profundización de estas dinámicas incluso con gobiernos progresistas, considerándolo las continuidades coloniales y transformaciones contemporáneas en Ecuador, basándose en ideales de autores como Acosta y Godinás. El extractivismo es más que una actividad económica, implica el saqueo, la acumulación, la devastación neocolonial y la evolución del capitalismo, incluyendo las ideas de desarrollo y subdesarrollo. Godinás sugiere hablar de extractivismos en plural, dada su diversidad. Acosta enfatiza la conexión intrínseca entre extractivismo, colonialismo y capitalismo, afirmando que no hay colonialidad sin colonialismo, ni capitalismo sin extractivismo. Esta acumulación extractiva se estableció con la colonización de América, África y Asia, consolidándose como un elemento fundacional del capitalismo. Así, el extractivismo no es solo una política económica, sino un componente estructural del sistema capitalista, que históricamente asigna a América Latina el papel de proveedora de materias primas, una división del trabajo colonial que aún persiste. Veamos ahora cómo esta historia se ha desarrollado específicamente en Ecuador. La historia económica de Ecuador se remonta a la colonia, con la extracción de oro y plata por España mediante trabajo indígena forzado, integrando al territorio en el comercio global. Tras la independencia en 1830, Ecuador continuó exportando materias primas, experimentando ciclos de auge y caída del cacao y banano entre los siglos XIX y XX. Estos ciclos conformaron una economía de enclave: propiedad concentrada, producción para exportación, escasa conexión interna y vulnerabilidad a precios internacionales, limitando el desarrollo autónomo. En cuanto a la minería industrial a gran escala, su historia en Ecuador es más reciente en comparación con otros países de la región. Sin embargo, un documento analizado, que es Brevísima Historia de la Minería Industrial en Ecuador, analiza que esta minería no es ni coyuntural ni una crisis, sino la base de una historia de explotación que arranca desde la colonización. Su expansión se intensificó con reformas neoliberales en los 90, pero fue durante el gobierno de Rafael Correa cuando se impulsó un modelo extractivista que incluyó proyectos mineros emblemáticos como Fruta del Norte y Mirador. ¿Qué caracteriza el neoextractivismo ecuatoriano? El neoextractivismo ecuatoriano se caracteriza por mayor control estatal de recursos naturales, aumento de la captación y redistribución de la renta extractiva, legitimación mediante discursos nacionalistas y desarrollistas y expansión de la frontera extractiva. El gobierno de Rafael Correa es un caso central. Se vivió una paradoja. Por un lado, tenemos la Constitución de 2008, pionera en reconocer los derechos de la naturaleza y promover el summa causa o buen vivir. Por otro lado, una profundización de la dependencia de actividades extractivas y el impulso a la minería a gran escala. Si bien hubo mayor control estatal y redistribución de la renta, el modelo extractivista no cambió en esencia, generando nuevos conflictos sociales por la expansión en territorios sensibles, como en el caso Yasuní-DT. El extractivismo en Ecuador genera impactos multidimensionales. Tenemos primeramente ambientales, como deforestación y pérdida de biodiversidad amazónica, contaminación del suelo, agua y aire, derrames petroleros, por ejemplo, el derrame de petróleo en Esmeraldas. Además de ello, también tenemos impactos sociales que causan desplazamientos, pérdidas de territorios ancestrales, problemas de salud por contaminación, ruptura del tejido social y vulneración de los derechos colectivos, como el derecho a la consulta previa, libre
También están los impactos económicos, dependencia exportadora de materias primas y vulnerabilidad a precios internacionales, escasa diversificación e industrialización, concentración de renta extractiva y desigualdad. Los impactos políticos, fuerte dependencia fiscal estatal de las rentas extractivas, prácticas clienterales, autoritarismo y debilidad institucional, como la corrupción. Todo esto configura lo que se conoce como la maldición de la abundancia, según Acosta. Él explica que esto lleva a economías en extremo frágiles y dependientes, víctimas de crisis económicas recurrentes, al tiempo que se consolidan mentalidades rentistas, países ricos en recursos que no logran traducir esa riqueza en desarrollo sostenible y bienestar generalizado. Frente a este panorama, los movimientos indígenas, campesinos, ecologistas y comunidades afectadas han liderado resistencias mediante movilizaciones, acciones legales y alianzas contra el desarrollismo oficial. Además de la resistencia, existen propuestas como el Summa Causai, la iniciativa Yasunité, la economía social y solidaria y la soberanía alimentaria. Para concluir, podemos argumentar que el post-extractivismo requiere transiciones hacia un extractivismo limitado y controlado, y procesos políticos de redistribución. En Ecuador, el extractivismo es histórico y estructural, no solo una opción económica. El neoextractivismo no rompió con esta lógica generando tensiones entre derechos y práctica. Los impactos son multidimensionales y la abundancia resulta paradójica. Las resistencias y el Summa Causai ofrecen alternativas. El desafío es lograr modelos post-extractivistas justos, democráticos y sostenibles, con transformaciones profundas. Bueno, eso ha sido todo. Espero que este análisis haya sido de utilidad para comprender la complejidad del neoextractivismo en Ecuador. Además de ello, me gustaría saber, pues, cuáles son las alternativas que crees que existen o son viables para un país como Ecuador o de América Latina.